enséñanos a adorarte y que tu voz podamos escuchar. Cuando dices clama, que yo escucharé en medio de la tormenta. Hola, buenos días, ¿cómo están? Como dice el pastor, un poquito nerviosa ahora por el tiempo. Espero poder hacerme en el tiempo correcto. Bueno, quiero poner este tiempo primeramente en las manos del Señor, que el pastor oró, para que el Señor me pueda llenar de paz y tranquilidad. Señor, te quiero dar las gracias por lo que has permitido en la mañana de hoy. Se ha hecho a tu voluntad en nuestras vidas y así ha sido, Señor. Bendito eres, y en tus manos entrego este tiempo para que tú me des paz, para que tú me llenes de sabiduría, que sean tus palabras saliendo de mí en el nombre de Jesús, Señor, y que yo pueda traer la palabra correcta a mis hermanos en el nombre de Jesús. Bueno, yo les traje, quiero comenzar con un ejercicio. Este ejercicio consiste en que Amelie me va a ayudar a poner unas frases aquí. Amelie no. Daniela, se cambió. Me va a poner unas frases aquí, una por una, a medida que las vaya mencionando, y sería bueno que alguien pueda levantar su mano y me diga qué encuentra en común en esas frases, algo que pudiera encontrar en común. Dios bendice al dador alegre. La segunda, no cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. La tercera, el dinero es la raíz de todos los males. Y la cuarta, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién ve algo común en esas frases? Hay mentiras. Hay verdades y hay mentiras. Se pudiera decir como medias verdades. Medias verdades y medias mentiras. Muy bien. Muy bien, todos salieron perfectos. Pero por si acaso, si hay alguien que queda con la duda, le digo que cuando dice Dios bendice al dador alegre, que no está lejos de la realidad, porque Dios puede bendecir al dador alegre, pero en ninguna versión de la Biblia aparece esa palabra, aparece Dios ama al dador alegre. La otra dice, no cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Esa la pronuncian mucho y también la usan con respecto al cabello. No cae un cabello al piso sin que Dios lo permita. Pues eso no está en la palabra de Dios. No es un texto que aparezca en la Biblia. El dinero es la raíz de todos los males. Pues no es el dinero la raíz de todos los males, porque nos sirve para intercambiar. Así que no, lo que es malo es el amor que le tenemos al dinero. Eso es lo que aparece en la palabra. Y esta ayúdate que yo te ayudaré, pues es un dicho muy popular que ya sabemos que no está bíblicamente registrado. Ok, entonces definitivamente, pues ¿qué vemos aquí? Que a veces nos ha pasado que acomodamos frases, que acomodamos dichos, adagios, dichos populares a la palabra de Dios. Los convertimos en textos bíblicos. Y el que lo escucha cree que es verdad, porque el que lo dice comienza con una frase que dice, la Biblia dice tal cosa. Y les cuento rapidito, por ejemplo, esta semana en un estudio bíblico que lleva nuestra hermana María Margarita con nosotras, con algunas chicas, yo llegué y me equivoqué y dije, porque si en la palabra dice, dije yo, la Biblia dice que el que le falte la fe, pues que la pida. No está lejos de que pueda ser verdad. Pero me salió la verduga Flor y me dijo, la Biblia no dice que el que esté carente de fe que la pida. La Biblia dice que el que esté falta de sabiduría que la pida. Y eso me tocó a mí, ¿verdad? Porque estoy preparando la prédica y me di cuenta cuán fácil puede ser que yo pueda hacer caer a alguien en el engaño, o que alguien me pueda hacer caer a alguien a mí en el engaño. Entonces, qué importante la responsabilidad que tiene aquel que escucha en prepararse para saber que lo que están recibiendo, como le pasó a Flor en este caso, saber que lo que le están diciendo es verdad o no es verdad. Entonces, bueno, vemos cómo el Señor en su palabra, yo busqué en una concordancia bien gordota que tengo, que creo que se llama Strong, para los que me pueden ayudar a esto.
y busqué sobre el engaño y cuántos versículos existen de parte del Señor alertándonos de que no nos dejemos engañar. No se dejen engañar, es una alerta constante del Señor, porque Él sabe que en nuestra debilidad humana es muy fácil que podamos caer en esa situación. Por eso titulé la prédica de hoy, no te dejes engañar. El texto que escogí para trabajar, aunque en internet se publicó solo un pequeño extracto, voy a leer todo el que escogí, que está en Colosenses 2, del 2 al 8. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí omití el versículo 5 porque no era tan relevante para lo que estamos trabajando. Hace un comentario que no es tan relevante. Pablo, en esa época que se escribió este texto, ¿qué estaba tratando de hacer con respecto a que le estaba escribiendo esto a los colosenses? Él quería tratar una falsa doctrina que se estaba levantando en ese lugar. Había unos falsos maestros que estaban levantando una doctrina que contenía varias cosas, había un sincretismo allí. Entonces, ¿qué había? Tenía un poquito de ocultismo pagano, tenía otro poquito de cristianismo y tenía otro poquito de legalismo judío. Todo eso estaba mezclado allí y pues le hacían saber a muchos de los colosenses allí pues que Jesús era insuficiente, no tenía la capacidad total porque era un ser semidivino. Entonces pues no tenía la capacidad total. Hay mucho que tratar sobre el tema, pero no es lo que vamos a tratar hoy. Solo le estoy dando un resumen de lo que para aquella época quiso tratar Pablo. Entonces él después decía que quiso alertarlos de la verdadera realidad, de la verdad de Dios. Él quiso tratar con ellos y refutar todos aquellos temas que se estaban levantando en ese lugar, instruirlos en la verdad para que no se dejaran engañar y para que estuvieran alerta, no se dejaran seducir con estas especulaciones que se estaban dando en ese sitio. El tema en particular que acabo de leer trata sobre un tema religioso. Sin embargo, vemos cómo hoy en la actualidad sigue vigente. El Señor nos sigue alertando de que no nos dejemos engañar, de que estemos pendientes de las falsas doctrinas, que estemos pendientes de todas estas cosas que van a venir y que están ahorita en boga, que nos pueden engañar, que estemos pendientes. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya, pues yo sé que todos saben que engañar definitivamente es mentir. Y mentir no está bien visto en ninguna cultura. No hay, yo no creo que en ningún país ni ninguna persona que le gusta que le mientan. No la conozco. Hasta ahora sí es que a mí me gusta que me mientan. Dios ve el engaño como pecado. Es un definitivo pecado. Engañar de cualquier forma es un pecado. ¿Y quién es el padre de la mentira? Yo sé que ustedes lo saben, ¿sí? Satanás. Sabemos que es el padre de la mentira, por lo tanto el padre del engaño también. Que su fin definitivo es cegarnos, pelarnos, destruir nuestra vida espiritual, alejarnos de ese camino hacia la eternidad que el Señor tiene planificado para nosotros. Eso es lo que Él realmente quiere para nosotros, que nosotros nos alejemos de la verdad de Dios. Él se viste como ángel de luz. Y yo no he visto un ángel, pero en mi mente finita, yo me imagino que un ángel de luz debe ser algo muy bonito, porque es una cosa así toda radiante, me lo imagino deslumbrante, con destellos y todo eso. Entonces, él se disfraza como ángel de luz, por lo que todo lo que hace y dice puede parecer bueno, puede parecer razonable. Así que no estar alerta
contra las acechanzas de este ángel de luz, nos hace vulnerables al engaño. Tenemos que estar bien alerta para que no destruyan nuestra espiritualidad. Vemos como alrededor de nosotros podemos ver, por ejemplo, en los políticos. En los políticos podemos ver, no todos, porque no los podemos meter a todos en un saco, ¿sí? Pero como algunos tienden al engaño. Algunos héroes del deporte, los que siguen el boxeo, los que siguen las carreras, el atletismo, cómo se ha descubierto que algunos han hecho su engaño, su trampita, para poder obtener esos lugares. Y sin ir muy lejos, personas comunes que nos rodean también hemos descubierto algunas veces que hacen cosas en lo oculto que no son capaces de hacer en público. Entonces, yo les quiero compartir algunas formas, son infinitas formas en las que nos pueden engañar, pero yo quise traer como algunas relevantes con respecto a nosotros y nuestra fe. La primera que les quiero traer es: Satanás trata de despistarnos respecto a quién debemos seguir. El Señor en su palabra dice que vendrán muchos, y dicho por el mismo Jesucristo, que vendrán muchos que en su nombre van a decir que son el gran yo soy, es decir, que van a decir que son el Cristo, se van a hacer pasar por eso. O sea que Él en su momento, y ya está ocurriendo, que nos van a querer engañar haciéndonos creer que son el Cristo. Pero la frase que más me llama la atención de este texto es que luego de eso el Señor dice: y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. O sea, que sí van a caer en el engaño. Entonces, bien pendientes con eso allí. Hay un video que está rodando, que tiene mucho tiempo, pero volvió a estar ahorita rodando por allí, de una mujer que se hace llamar la esposa de Cristo. Cristo Lisbeth, no sé si alguno de ustedes lo han visto. Ella dice: yo soy la esposa de Cristo, y tiene su iglesia, van los miembros, adoran y toda la cosa. Ya por ahí, bueno, saquen sus propias conclusiones. Las falsas señales sería la número 2 que les traje, que también tiene que ver más o menos con lo mismo que les acabo de decir. Para los últimos tiempos, el Señor también nos alerta de que habrán señales portentosas, impresionantes, que podrán hacer caer a muchos en esas imágenes, en eso que vamos a ver en los cielos. Tenemos que aprender a discernir, a saber sobre esas noticias que vemos en la televisión, que vemos por las redes, saber cuándo sopesar, cuándo es verdad, cuándo el Señor nos está mostrando. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros, mostrándonos la verdad, haciéndonos ver la verdad. No nos debemos dejar engañar con ese tipo de cosas, que ahora es cuando van a acelerarse más. Esas señales de las que nos habla la palabra van a empezar a ver. Bueno, yo no sé si es verdad o es mentira, pero he visto cosas que si en el cielo, que se apareció aquello, que si no apareció aquello. Se están viendo cosas que definitivamente Dios es el único que sabe si son verdad o no, pero nosotros tenemos que estar firmes en lo que creemos en la palabra. La número 3, sobre lo que está bien y lo que está mal. Como les dije, él se disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿qué hace? Trata de persuadirnos, de engañarnos, sobre todo cuando estamos jóvenes. Puede que ocurra con más facilidad, con comenzar con algo muy pequeño. Bueno, lo voy a probar. En total es una sola vez, es un pedacito, es un solo jaloncito, ¿sí? Entonces son cosas que lo vemos como que, bueno, voy a disfrutar la vida es una sola, yo soy joven. Y bueno, así se puede caer en cosas tan delicadas como, por ejemplo, la pornografía, el adulterio, juguetear con un compañero por una sola vez que me reí. Puede ser peligroso, puede ser delicado, puede caerse en la fornicación, y así en muchos más, pero les traigo esos ejemplos. Otra forma por la que podemos ser engañados es el desconocimiento. El desconocimiento. Cuando nosotros no estamos preparados
nuestra mente no está preparada espiritualmente, hay áreas que están las tenemos descuidadas o no las hemos cubierto con la información correcta, pues son áreas perfectas para dejarnos engañar. Nosotros tenemos que estar preparándonos, buscando información, preparándonos a nivel de la Biblia para no tener esa falla, sino que tengamos esa doctrina sólida que nos permita saber qué es la información que estamos recibiendo. Otra, el aprendizaje. Otra forma en la que podemos ser engañados es el aprendizaje. Pero ¿cómo nos podemos engañar de esa manera? Ejemplo, bueno, yo vengo de domingo, no me da tiempo durante la semana porque estamos ocupados, y yo vengo pues de domingo a domingo y solo recibo la información que dan los predicadores, solo recibo la información que dan los pastores y así. Y no dudo de que estén preparados tanto los predicadores de esta iglesia, que son buenos, igual que los pastores de nuestra iglesia, que son un amor. No dudo que estén preparados, claro que lo están, pero no podemos descansar nuestro aprendizaje en solo lo que dicen los pastores y solo lo que dicen los predicadores, porque nos volvemos una presa fácil a caer en un error, a caer en un engaño, ¿sí? Porque de repente la persona se equivocó, es un ser humano. Así que es importante que nosotros podamos tener el pelo de burro, nosotros saber de qué color es, como no me sé muy bien el refrán, pero algo así tiene que ver. Me salió un chiste, ¿vieron? Ajá. Otra forma, esta me gusta, el autoengaño. El autoengaño, cuando nos caemos a copa nosotros mismos. Por ejemplo, un caso muy sonado es el caso de Adán y Eva, cuando el Señor le pregunta a Eva, ajá, ¿y qué has hecho? Y entonces de una vez buscó un culpable, listo, la serpiente fue. La serpiente, ella no dijo que era ella no aceptó que era su culpabilidad, hasta ella se la creería, de que fue la serpiente que la engañó. Y cuando le preguntaron a Adán, pues la misma cosa. ¿Quién fue? La mujer que tú me diste. ¿Sí? La mujer que tú me diste. Entonces, ¿quién era el culpable? Dios. Pues tú me diste esa mujer. Bueno, él se cayó a coba también. Aarón, en Éxodo, cuando le dice, ¿verdad? Que no se enoje mi Señor, porque ¿por qué? Porque tú sabes que el pueblo es inclinado al mal. Entonces, bueno, yo quería que le hiciera los ídolos, y tú sabes, nos caímos en lo del becerro. Él no aceptó su responsabilidad como líder y le echó la culpa al pueblo. Tú sabes que el pueblo es inclinado al mal. O sea, y así a veces actúan los niños. Fue fulano. Aunque sabe que tenía su responsabilidad, él mismo está entendiendo que lo que hizo fue por culpa de fulano. Autoengañándose. Otra forma de autoengaño es cuando una persona confiesa el pecado, que yo lo he visto, y dice, le hice esto, no lo quiero volver a hacer, pero el fruto que da no es de arrepentimiento. La persona insiste y persiste en su conducta pecaminosa. La persona se creyó que en algún momento pidió perdón, pero hasta allí no hay fruto de arrepentimiento en esa persona. Así que pecar confiando en la gracia de Dios es un autoengaño. Señor, solo por esta vez, tú sabes, tú me entiendes que yo soy débil. Señor, tú sabes que, bueno, entiéndeme, es que esto es muy fuerte para mí. Eso es un autoengaño. El diablo haciendo el trabajito allí. Y esta es muy actual, esta que viene a continuación, desde el autoengaño. Y me he dado cuenta cómo algunas personas creen que la moda de llevar el evangelio hoy día es no haciéndonos pasar como cristianos. Yo trabajo en un lugar, yo comparto con algunas personas, pero es que yo no les quiero decir que ellos sepan que yo soy evangélico para que ellos, tú sabes, para ganármelos. Les quiero hacer creer que yo soy chévere, les cambio las cosas, les cambio los nombres a las cosas y actúo de tal manera para poderlo captar. Yo no veo eso en la palabra en ningún lado. Yo lo que veo que en la palabra dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ese autoengaño en lo que han caído algunas personas, de que tengo que hacerme pasar por lo que no soy, para que crean que sí, para que lleguen al reino de Dios, eso es un autoengaño que está muy de moda y es peligrosísimo.
Fíjense cómo vamos viendo todas las formas en las que sin querer, sin estarlo buscando, caemos en el engaño. ¿Ok? Esta es la número 7 y es religiosidad y falsas religiones, la titulé. Una persona que, bueno, yo conozco, o X personas que yo conozco, están yendo a congregarse, por ejemplo, en lo que hoy día se llama en las iglesias judíos mesiánicos, de los judíos mesiánicos, ¿sí? Y resulta que allá hay un error, o sea, volver a lo que es la esclavitud, congregarnos en un sitio porque, bueno, me gustan los rituales, me gustan las fiestas, me gusta que guardan el sábado, bueno, y resulta que aparte de eso también no pueden llamar al Señor de ciertas maneras, porque si no el Señor no nos escucha, y hay una esclavitud allí. O sea, después que el Señor nos hace libre, ¿cómo regresar a ese lugar? Eso no está bien, es un engaño en el que se está cayendo hoy día. Pero entre otras vemos cómo en algunas otras religiones, por ejemplo, no creen en la Trinidad. ¿Cómo no creen en la Trinidad? Eso es un engaño. El que ha recibido a Cristo en su corazón no debería no creer en la Trinidad, porque lo está palpando, lo está sintiendo, lo está reconociendo en sí mismo el Espíritu de Dios. ¿Cómo negar al Espíritu de Dios en medio de esto? ¿Sí? Entonces, en ese caso yo veo como personas son usadas con mucho carisma y su dulzura, y llegan y atrapan a esas personas que están débiles en el conocimiento, en la fe, ¿sí? En lo que es esas áreas que dejan descuidadas. Entonces llegan y les venden un versículo de la Biblia, o 2 o 3, y eso es suficiente para ellos, lo que llaman las sectas, o se llaman las sectas, donde hoy día vemos también que muchas personas dicen, bueno, lo importante es que todos creamos en Dios. Eso es lo importante, que todos creemos en Dios. Y yo de verdad que pienso que no se trata solo de creer en Dios, sino que hay un mediador, un solo mediador entre el hombre y Dios, y es Jesucristo. Eso es importante para la fe. Reconocer que Jesús es el mediador entre nosotros y Dios. La número 8, no son muchas, ya vamos a terminar. Medias verdades. Esta es peligrosita. Las medias verdades, como las que mencioné al principio, porque parecen verdad. Y entonces, bueno, la persona que la dice le mete un elemento de verdad a esa mentira, a ese engaño, y suena como verdad, y allí, cuando no se está preparado, se cae con mucha facilidad en lo que es el engaño o ser engañados. Nos pueden convencer. La otra es las mentiritas piadosas, las mentiritas blancas, esas mentiritas que es necesario para resolverlo, y caemos ahí, y tenemos que reaccionar al respecto, porque lo vemos como algo que no tiene peso, que no tiene importancia delante del Señor. Y sin ánimos de querer sonar fatalista, lo que puedo decir al respecto es que lo que yo leí en la Biblia es que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué jugamos con esto? Vamos a prestar atención a eso. Las noticias falsas o los fake news, ¿se dice así? ¿Sí? Ok. Es rodar información falsa. Agarro la información, la vi, me llamó la atención, me impresionó, y de una vez ¡chua!, la paso. Tenemos que asegurarnos de lo que estamos haciendo, no caer en el engaño, pesar las cosas, averiguar las cosas, informarnos. Y desde de última lo que llaman los movimientos progres, en donde el engaño está a la orden del día, ¿sí? Se ha querido fomentar lo que es la inclusión, lo que llaman la comunidad de género, pero sabemos que género solo hay dos, solo están el hombre y la mujer. Está también lo que está el empoderamiento femenino o el feminismo. Son movimientos
que ya les voy a aclarar por qué, porque tienen sus cosas buenas también, algunos de ellos, pero son movimientos que de alguna forma han querido disfrazar sus engaños con la tolerancia. Eso es un engaño que hay allí, y ya vamos a ver, porque el verdadero creador de la inclusión, ¿quién es? Dios. Si nosotros vemos la Biblia de principio a fin, ahí hay inclusión por todas partes. Él es el verdadero creador de la inclusión. Entonces, ¿qué están haciendo estos movimientos? Tergiversando la palabra de Dios, tratando de engañar a la gente para que caigan en sus redes y crean que esto está bien. Tenemos que estar alerta y no dejarnos engañar. Pero aclaro con respecto al empoderamiento femenino y el feminismo que no me parece malo, no me parece malo cuando son bien llevados. Es importante que la mujer asuma posiciones, que asuma actitudes que fortalezcan su autoestima, porque esto se va a ver reflejado en una sociedad mejor, ¿sí? Es bueno que sea de esa manera. Aquí el engaño radica específicamente es en esa competencia interminable que tiene algunas mujeres con respecto del hombre, ¿sí? Es una competencia interminable de poder, de que yo soy la mejor, o si yo sí puedo, o sí, no respetar los roles que cada uno tiene dentro de la sociedad. Es un engaño en el que se está cayendo muy fuerte. Bueno, viene de años, pero se ha venido acelerando. Las primeras feministas sabemos que hicieron algo maravilloso, por ejemplo, como es la lucha para poder votar. Eso fue maravilloso y lo lograron. Pero cuando vemos hoy las luchas que están llevando a cabo, luchas como por ejemplo el aborto, eso no está bien. Es un engaño en el que nos están haciendo caer porque, bueno, es bueno para la mujer, porque es necesario, y todas las excusas que ellos pueden dar, ¿sí? Quieren eliminar todo vestigio de dominio masculino, algunas de esas mujeres, no son todas, pero quieren hacer desaparecer la diferencia de géneros. Esas son las luchas que están llevando algunos movimientos feministas y algunos movimientos de empoderamiento femenino que vemos hoy día. Entonces ahí la sutileza está en que el que engaña no le va a hacer saber a la persona, mira, te estoy engañando. Lo va a hacer de una manera más bien que es tan creíble que lo que parece que está diciendo es verdad. Y bueno, oye, es razonable que se cae si no se está verdaderamente preparado al respecto. Pero lo bueno de todo esto es que Dios, como siempre, aun cuando el problema existe, Él siempre nos deja preparada la solución. Y el Señor nos dejó una solución en medio de todo esto, una defensa. Y ahí en el versículo que leí hoy, el versículo texto que escogí el día de hoy, hay unas frases que aparecen, que la primera es alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. La otra es, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La otra es, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Siempre yo veo que los predicadores nos paramos aquí y muchos dicen lo mismo que yo voy a decir, y es que la palabra, pues ya sabemos que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Nosotros lo vemos y no sabemos el versículo, pero realmente le estamos prestando atención. La palabra de Dios nos hace libre cuando la conocemos, nos ayuda a crecer y a madurar espiritualmente. No es simplemente pues tenerla allí cuando la necesito, bueno, voy y la busco, ¿no? Es que es vital conocerla. Entonces, debemos, como Pablo se lo decía a los colosenses, estar arraigados, echar esas raíces profundas, esas raíces
que yo no sé cómo se le dice eso, me imagino que María Margarita lo puede saber, esas raíces que son bien, que se extienden, ¿sí? que son de árboles bien maduros, bien fuertes. Ese son el tipo de raíz que tenemos que echar. Tenemos que persistir. ¿Persistir en qué? Persistir en lo que hemos aprendido hasta ahora. Persistir en la fe. Para los que están jóvenes en la fe, persistir en lo que han aprendido. Porque ¿de quién lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido, si es verdad, los predicadores se paran aquí y estudiamos de alguna manera, pero lo hemos aprendido de la palabra, del Señor. ¿Cómo dudar de lo que hemos aprendido del Señor? Así que tenemos que saber de quién hemos aprendido. Con la palabra de Dios podemos alcanzar, como dice Pablo, ese pleno entendimiento. Ese pleno entendimiento, abrir, se abre el entendimiento, se abren los ojos espirituales, se abren los oídos espirituales, se abre el discernimiento, se empieza a comprender de mejor manera cuando usted profundiza en la palabra. Tenemos que accionar y mover nuestros cuerpos, recorrer el camino que sea necesario para instruirnos en la verdad, para conocer la verdad, para llegar a obtener, como dice Pablo, ese tesoro de sabiduría. Ese tesoro, fíjense que lo llama como un tesoro de sabiduría, un tesoro de conocimiento. Cuando la persona empieza a adquirir conocimiento de la palabra de Dios, mire, es como se le abre un panorama totalmente diferente, empieza a ver las cosas, a percibir las cosas de forma diferente, porque la palabra nos lleva a conocer el carácter de Dios. Es así como conocemos a la persona del Señor. Así como les dije, pues echar raíces, confirmar y crecer en la fe. Y como dice el mismo Pablo, repito, porque sus palabras son idóneas, es construir sobre lo que ya está construido, sobre edificar. ¿Sí? Ya yo tengo una casa de 2 plantas, pero bueno, yo voy a hacer un edificio. No se trata de la edad. No se trata de cuántos años tenemos en el Señor, no se trata de cuánto sé, no se trata de qué título tengo, ni cuánta sabiduría obtengo o de qué forma me puedo expresar tan bien. Se trata de seguir, porque hasta lo último que el Señor venga, hasta ese último día, nosotros vamos a seguir siendo perfeccionados en el Señor. Debemos atrevernos a investigar, a querer comer alimento sólido, a querer comer alimento más fuerte, a retarnos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, soy de las que anoto cuando alguien dice una palabra que no entiendo, la busco. Dijeron algo, lo busco, lo anoto, lo busco, lo investigo, porque necesito comprender y entender. Tenemos que aprender a saborear un alimento que nos llene aún más del conocimiento del Señor. Nunca debemos dejar de aprender. Eso de que ya yo tengo 45 años en el Señor, ya yo aprendí, yo hice 3 cursos, yo soy no sé qué teología. No, tenemos que seguir instruyéndonos en el Señor. Yo escucho que a veces dicen, bueno, vamos a, aunque sea un versículo, pero yo quisiera retarlos a que fuera más allá. A veces un versículo, un capítulo de la Biblia, un libro, una carta de la Biblia, yo la leo hoy y me dice una cosa, pero yo la leo dentro de 6 meses y quizás me dice otra, y la leo dentro de 1 año y quizás me revela otra cosa, y la estudio en conjunto con otras personas que tienen otra visión y wow, yo no había visto esto de esta manera. Tenemos que investigar, tenemos que leer la Biblia correlativamente, no saltando, hoy leo un pedacito aquí, otro allá. No está mal que se haga, pero es importante que por lo menos alguna vez en la vida leamos la Biblia de tapa a tapa, en orden correlativo, para que podamos entender, para que se abra el entendimiento en cosas que tienen un orden en la palabra de Dios. Así que bueno, les quería dar una sugerencia, porque yo sé que no todos pudieran hacerlo,
Pero si alguno puede obtener lo que es una Biblia de estudio, las Biblias de estudio traen abajo comentarios, traen estudios también allí que se pueden hacer, que ayudan a entender mejor la palabra, que abre un poquito. A veces nos trancamos en un versículo y ese comentario pudiera ayudarnos. A veces necesitamos leer en varias versiones la palabra de Dios, porque de repente una versión me ayuda a clarificar un poco mejor lo que no entiendo en esta versión. No se trata de leer versículos aislados, como les dije, que no está mal. A veces estamos apuraditos y leemos una porción, pero no debe ser la rutina de nuestras vidas esa principalmente, leer versículos aislados. Tenemos que comprender lo que dice arriba de ese versículo, lo que dice abajo de ese versículo, incluso en el capítulo anterior, para poder comprender qué es lo que nos quiere decir eso. Tenemos que conocer a los autores, su intención, su forma de escribir, por qué lo hicieron, qué estaban padeciendo en ese momento, para podernos ubicar en lo que el Señor nos quiere revelar en esa porción de la palabra. Tenemos que invertir definitivamente tiempo en el Señor. No tenemos excusas para no crecer espiritualmente, porque tenemos a la mano todo el consejo del Señor disponible para nosotros. Está la Academia Bíblica. Para los que quieren profundizar más, hay institutos a nivel nacional para estudiar, incluso vía internet. Así que anímese a buscar más del conocimiento del Señor. Cree grupos de crecimiento, de estudio, que eso ayuda muchísimo. Únase con algunos hermanos o hermanas a crecer juntos, a interpretar la palabra de Dios. Y bueno, ya para ir concluyendo, mira, ya se paró la guardia ya. No se trata, hermanos, de estar paranoicos. No es a eso lo que los estoy invitando. Pero ustedes han visto un letrerito que hay colgado en algunos árboles que dice: prepárate que Cristo viene pronto. No es juego, prepárate, porque lo que viene es, como dice William, es joropo, ¿verdad? Viene joropo, y joropo recio. Eso no es mentira, el letrerito. Prepárate, porque a medida que se acerca el Señor, los tiempos se ponen más apretados, más difíciles, y tenemos que estar apercibidos y preparados. Vamos a empezar a ver cosas que nos van a sorprender aún más de las que ahora nos están sorprendiendo. Entonces, ¿cómo vamos a poder enfrentar eso? Tenemos que estar preparados. Lo más responsable es crecer y madurar espiritualmente, para no caer en esas obras fraudulentas. Les quiero dejar en Efesios 4, del 14 al 15, este versículo que dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, hermanos, espero haber dejado sembrado una semilla en sus corazones. Gracias, Angelita. Para despedirnos, la palabra, la carta de Filemón, su último versículo dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Estamos despedidos, tengan una buena semana, Dios les bendiga, Dios les guarde y les acompañe. Enséñanos a adorarte y que tu voz podamos escuchar. Cuando dices clama, que yo escucharé. En medio de la tormenta, eso os diréis: